Alonso, siempre me ha impresionado los lectores del libro Líbranos del Bien, que piensan que Fina Palmera es un personaje real, que existe. Sí, y me ha pasado con mucha frecuencia, León, no eres la única persona que me dice eso. Hay gente que llega a Valledupar y me llama por teléfono a preguntarme, oye, ¿dónde es que vive Fina Palmera? O incluso hay gente que me dice, oye, yo me acuerdo de Fina Palmera, pero hace mucho rato que no sé de ella. Incluso hay vallenatos que me han contado eso, que como si efectivamente existiera en la memoria de esas personas. Pero no, Fina Palmera es un personaje de ficción inventado precisamente para esta novela, para Líbranos del Bien, que es una novela contada a dos voces, una parte que es la que cuenta Alonso Sánchez Baute, que es la crónica de toda la investigación, donde narro qué fue lo que encontré cuando regresé a Valledupar entre el 2005 y el 2008, que duró toda esta investigación, y la idea fue tratar de averiguar por qué dos personajes muy importantes de la violencia en Colombia, a quienes yo conocí en mi niñez, decidieron partir al monte, que son Ricardo Palmera, después conocido como Simón Trinidad, y Rodrigo Tovar, a quien conocemos como Jorge 40. Toda esa investigación es la que cuento yo en la voz de Alonso Sánchez, y la otra voz, que es la de Josefina Palmera, entre otras cosas Josefina Palmera de Pupo, para la emparento con ambos, que es la que cuenta como todo el contexto y toda la historia de fondo, donde no solamente está la historia de Valledupar, sino donde está la historia de todo el conflicto de Colombia, pues porque lo que cuenta ella, en voz de ella, pues es toda desde el nacimiento de la FARC y del ELN en el 64, y comienza a contar pues toda la historia de Valledupar, pero de marco está todo el tema de la exclusión, que es el tema importante de esta novela. Pero yo tengo una hipótesis de por qué todos creen que Fina Palmera es real. No tanto por la historia que cuenta, que es verdadera, sino por el lenguaje. Es que uno oye a Fina Palmera y es como oyendo una viejita sentada en una mecedora contando una historia en Valledupar. Pero eso también tiene una historia muy bonita de fondo, León, y es que cuando yo era mucho más joven y estaba en la universidad, y cada año que iba a Valledupar, porque yo no voy mucho a Valledupar, cada año que iba a Valledupar, mi abuela materna, Carlota de Baute, siempre salía conmigo de la mano como orgullosa a que yo saludara a sus amigas, ahí en la cuadra, ahí en el barrio, en el centro de Valledupar. Y cuando yo regresé, ahora, 30 años después de hacer la investigación, que mi abuela desafortunadamente ya está muerta, pues al final de la tarde yo me quedaba totalmente aburrido en mi casa porque yo no tengo muchos amigos en Valledupar. Y entonces de un momento a otro lo que hice fue que comencé a visitar a las amigas de mi abuela, que son en este momento todas señoras que están entre los 95 y los 100 años, María Elena Castro, las Villazón, o sea, toda una serie de señoras ya muy mayores en Valledupar. Y yo no iba a nada, iba a hablar con ellas, a chismosear, a sentarme en el mecedor en la puerta de la casa de ellas a ver qué era lo que había pasado el día en la ciudad. Y ahí me fueron llegando al oído toda una cantidad de palabras que a mí se me habían olvidado, pero que estaban ahí, que yo no necesité salir a buscar, como el Amalaya, que es de las que más me gusta, como el Actual, como muchas palabras que son eminentemente centenarias, o sea, las usaban ellas o las usan en Valledupar. Y de ahí viene pues la historia de Josefina, cuando yo comencé ya a escribir la información que había recibido sobre 40 y sobre Simón Trinidad, sentí que me hacía falta esa voz que contara cómo era Valledupar o cuál es la historia de Valledupar durante estos 100 años, o la historia de Colombia. Y pues fue cuando nació la voz de ella, de una manera como muy espontánea, se fue dando como muy espontánea y ella le iba contando, y yo creo que por eso es que gusta, porque la voz se siente, que entre otras cosas se gusta más que la voz mía. Sí, sin duda. Hay una cosa mágica también en el libro y es contar una historia tan trágica de dos seres que van por la vida en unas vidas paralelas y contrapuestas y enfrentadas y terminan muy mal, muy mal. Pero como la cuenta Fina y como la cuentas tú, tiene, digamos, se hace amable. Una historia tan trágica se hace amable por la forma, por el lenguaje utilizado y por la fiesta misma que rodea, la fiesta vallenata que rodea
ese mundo. Y creo que eso le puede llegar mucho a los jóvenes. Sí, pero al mismo tiempo, lo que me dices lo he sentido mucho, pero hay una historia muy dolorosa y la gente me lo dice mucho, sobre todo los vallenatos. Les llega muchísimo. Hay algunos que me han dicho que incluso han llorado con algunas partes de la novela, porque en medio de todo, pues la historia de la tragedia es también la historia de qué nos pasó. ¿Ves? Porque uno comienza leyendo la historia desde la infancia y son cosas como que ya se han arrumado ahí en la memoria y de repente comienzan a recordar aquí toda una serie de personajes que ya están muertos, que se fueron al monte, que los mató la guerrilla, que los mataron los paramilitares, que se enfrentaron, que los secuestraron, no sé, y de repente pues como condensado en un libro es de alguna manera como más doloroso que entenderlo como los 30 o los 40 o los 50 años en los que transcurrieron. Entonces sí, siento que el lenguaje lo hace mucho, muy amable, pero finalmente hay una tragedia ahí contada, ¿no? Que es la historia de nuestro país. Y es alegórica también porque aquí se dan familias reales, donde hay un hermano en la guerrilla y otro hermano en los paramilitares y otro hermano en el ejército. Conozco varias historias de esas. Y este es como un par de hermanos. Sí, de alguna manera, a pesar de que no son familia, pues lo son en el sentido de que venimos de una misma familia, de la familia vallenata, de una misma historia, con un pasado común, con unos apellidos comunes, con una historia común, y pues de alguna manera eso lo emparentela a uno, ¿no? Y que hay un mito que se desbarata un poco también en este libro. Y es, oiga, los costeños son pacíficos y son gente que negada para la violencia y los del mundo andino son los más violentos. Pues estos dos van a fondo en la violencia, en realidad. Sí, efectivamente es otra cosa que llama la atención de lo que está, pero me alegra adicionalmente que lo digas, pues porque el tema de la violencia desafortunadamente nos toca a todos de alguna manera en el país, cuando no debería ser así. Deberíamos ser todos igual de pacíficos, ¿no? Y ahí, sobre todo, 40, lo de 40 es todavía más extraño. Yo tengo entendido que viven los padres de 40. Sí, todavía están vivos los dos. Sí, los dos que están muy ancianos, que eran supremamente ricos y son supremamente ricos. No, ellos son, para que veas que era una familia de mucho dinero en el pasado, del abuelo sobre todo, y ahí está contado con toda la aparición del alambre de púa y lo que significó para la familia la aparición, todo ese tema, pero con los años la verdad es que es una familia de clase media tranquila, adicionalmente una tragedia, una historia de tragedia familiar muy grande, se murieron los 3 hijos, las 2 hijas por accidente, al hijo menor lo mataron hace poco tiempo, el único que queda es 40 que está en la cárcel en Estados Unidos, o sea, realmente más allá de lo que haya hecho él o no haya hecho él, pues para los padres de todas maneras ha habido un sufrimiento muy doloroso, muy grande, muy fuerte, y muy difícil de sobrellevar, creo yo, ¿no? No estoy tratando de disculparlo, simplemente estoy contando la historia de la familia, ¿no? Ahora, después de la escritura del libro y después de que se hace primero la negociación con los paramilitares y termina 40 en una cárcel de Estados Unidos, y también Trinidad en una cárcel de Estados Unidos, siempre uno ve que hay una historia que continuó y hay unos mitos que se extendieron. He oído muchas historias de 40 después de este libro, como que si 40 siguiera en los... He oído historias aquí en Bogotá, en restaurantes bogotanos, donde cuentan, ¿no?, que la mujer de 40 estuvo aquí y hablamos de eso, y que de 40 he oído en restaurantes frecuentados por 40 antes. ¿Eso es cierto? No, no sé, pero me llamó la verdad desconozco, pues porque 40 está en la cárcel de Estados Unidos, desde donde sabemos, y pues lo único que puedo decir es lo mismo que sabe el resto de colombianos. Pero hay una parte bonita de lo que pensé que te ibas a dirigir por aquel lado, que va mucho más allá del mito, de la leyenda, y es de qué pasó después con ellos dos en Estados Unidos, que aquí está contado en las últimas páginas, casualmente, que yo tuve conocimiento de eso cuando todavía no había terminado la novela, de que 40 llegó a la misma cárcel en la que estaba Trinidad,
que ya de por sí me parece un hecho de alguna manera macondiano, que después de 20 años de estarse buscando para matarse, hayan terminado encontrándose en una cárcel de Estados Unidos y que Trinidad incluso ayudó de alguna manera a 40 con consejos de cómo debía comportarse, de cómo debía, de la mejor manera para sobrellevar la cárcel a la que estaba entrando en ese momento. Eso me parece como una historia, ahí hay una historia, mejor dicho, qué pasó después, cuando ellos llegaron los dos y se encontraron en la cárcel. Sí, es que hay cosas que son tan extrañas en la historia. A mí me tocó una cosa especial, porque una semana, la misma semana que estaban haciendo una audiencia decisiva en Colombia sobre Trinidad, yo estuve ahí, estaba Jorge 40 aquí en su momento de gloria, en una reunión con políticos, y fue el anuncio de su proceso de desmovilización, y fue el momento en que llegaron acá una delegación de Bogotá, y es en la misma semana. Un momento como muy irónico. Sí, como que... irónico. El uno derrotado con un mameluco azafrán, con grillos, con cadenas, presentándose ante un tribunal que además lo trataba con un desprecio enorme, y el otro triunfante acá. Y yo pensaba que eso iba a permanecer así, pero dio la vuelta y ahora nos encontramos en el lado totalmente inverso. De hecho, lo que yo te acabo de contar... Que Trinidad puede estar en cualquier momento en audiencia por televisión o quizás en La Habana o quizás libre, y 40 en una situación dramática, pues ya condenado a tantos años. Pues mira que justo lo que te acabo de comentar sobre el encuentro de los dos es exactamente el momento contrario, porque el que entra a la cárcel cuando ya Trinidad lleva tiempo, que es el que lo recibe con una posición más sosegada, una posición ya de tender la mano, no ya es una posición de odio, sino es una posición de, mira, para sobrellevar esto tienes que hacer esto. ¿Ves? Es de alguna manera una posición de mano tendida. ¿Ves? Y eso dice exactamente lo contrario de este momento irónico que tú estás mencionando, porque ya no es uno encima del otro, o ya el otro ya dio la vuelta, más o menos. Hay una cosita que conté casualmente en una columna hace poco, León, que recordé en estos días, y es que en algún momento, con la salida de Líbranos del Bien, en un conversatorio una niña me preguntó que si yo pensaba que ellos iban a volver al país, y que si no volvían al país, ¿cómo los veía ellos en la cárcel? Y yo contesté que yo no creo que vuelvan al país, pues porque están condenados en Estados Unidos y para volver necesitarían un perdón, Trinidad necesitaría un perdón presidencial directamente. Pero en cuanto a cómo pensaría que morirían, es una cosa lógica, no es una cosa, no hay que ser muy brujo de pronto para decirlo, pero por el carácter de 40, que es un tipo súper alegre, súper cariñoso, súper jocoso, es un tipo muy cercano a su familia, de hecho nunca se desprendió de su familia. Yo diría que 40 en este momento la está pasando realmente muy mal, y que no creería que sobreviva mucho tiempo, porque el carácter de él es más de necesidad de los amigos y de la familia a su lado. En cambio, el carácter de Trinidad es completamente diferente, es un tipo, es un individualista nato, es un tipo que desde que supo que se iba a ir a la guerrilla, lo primero que hizo fue bajarse a dormir en el duro suelo de su habitación como una manera de prepararse estoicamente, pues, para estar allá en la selva, y es un tipo de libros, es un tipo de lectura, o sea, es un tipo que yo me imagino que en este momento debe estar muy tranquilamente leyendo. Obviamente no creería que esté feliz en la cárcel, pero al menos creería que la cárcel es más llevadera para él de lo que lo podría ser para 40. Así que yo sí creo que yo veo a Trinidad por allá en el año 2030, 2040, un viejo de 80 años, viejo porque sus padres fueron muy longevos, de hecho su mamá todavía está viva, afortunadamente, es una señora de 95, 96 años, así que yo lo veo a él también así, como el viejo sabio
de la cárcel al que todos los reclusos admiran o respetan, más bien, ¿no? Pero este es un libro con un final, creo que abierto, y no hay que descartar la hipótesis de que vuelvan los dos al país, y no muy lejano.